Pasaron un montón de cosas. Vamos a hablar obviamente del Viernes Negro, el Lunes Negro, de la inflación que se vino para julio, La caída em, del consumo no tiene piso. la caída del consumo no tiene piso. Y en el medio Argentina, ¿no? Riesgo país, 1600, 1700 puntos. Hola a todos, todas y todes. Agárrense fuerte porque esta semana viene intensa en el mundo financiero. Así que hoy se luce Gonza. Yo vine acá a ponerme la casaca linda y mirar. Ya se vino. No, pasaron más cosas igual. Pasaron un montón de cosas. Vamos a hablar obviamente del Viernes Negro, el Lunes Negro, de la inflación que se vino para julio, La caída em, del consumo no tiene piso. la caída del consumo no tiene piso, la recesión obviamente es la única política de Estado de este gobierno y sigue haciendo sus vueltas. Habló el Pará, me asesor estoy de Trump. olvidando un tema. Ah, eso. Habló el asesor de Trump. Sí. Dijo que no hay plata para Argentina. Bueno, en el plano internacional está pasando de todo, o sea, de todo. Hay un conflicto ahí a punto de estallar en Medio Oriente y están todos También. así como loquitos. Como loquitos. Desde el viernes están todos como loquitos. Y en el medio Argentina, ¿no? Riesgo país. 1600, 1700 puntos y de repente gente que históricamente está en contra del cepo cambiario dice, ¿vieron chicos que había que tener cepo cambiario? Lo que importa, ¿no? Yo creo que el cepo puede terminar siendo una política de Estado. ¿Y sabes qué? Estoy a favor. Como la China comunista. Hacia allí vamos, ¿no? Con el jabo. Sí, es una política de Estado en Es pocos una política de países, Estado. pero en China lo es. Va mutando, a veces lo aflojan un poco, a veces lo endurecen un poco. Usan a Hong Kong ahí como satélite. Acá nos queda cerca Uruguay, podríamos hacer algo parecido. Y van manejando la moneda, varias monedas, una moneda externa y una interna. No es una mala idea, tan mal no le va a China. Mal no le va para nada, sobre todo si ves la película larga. Pero bueno, hay esto, ¿no? Yo creo que hay un tema con el mundo financiero que es muy abstracto, que es muy complejo de entender y de repente el viernes fue un viernes negro y de repente acá en Argentina por ahí lo que llega más cotidianamente tiene que ver con el valor del dólar, por eso el gobierno decide intervenir el dólar para que no los titulares no exploten y el dólar no llega a 1.500 pesos. Pero bueno, hay ciertos movimientos que no tienen que ver con desidia o no del gobierno, sino, desde mi perspectiva, en los problemas que tiene orientar toda tu política económica hacia el mercado financiero, donde en el mercado financiero pasan estas cosas. Hay cisnes negros, pasan eventos que nadie preveía y de repente ellos lo llaman corrección de precios, podemos decir se explotan algunas burbujas o no tenemos ni idea de lo que pasa porque estamos en el medio de eso. Sí, sobre todo porque tenemos a un timbero en el ministro de Economía, ¿no? En el Ministerio de Economía. En general pasa eso en los mercados financieros, que es como que nadie quiere decir que está perdiendo plata. Entonces le dice, estamos en una corrección, estamos en una toma de ganancias, eso es terrible. Cuando las cosas caen, dicen, no, están tomando ganancias los inversores, pero alguien está perdiendo plata, si no, no se explica. Y se usan esos eufemismos para hablar de problemas. Ahora se está como definiendo a ver si había una burbuja, si no. Se están juntando un montón de cosas en los mercados internacionales que a nosotros nos afecta directamente porque tenemos eso, ¿no? El programa financiero del gobierno no es un plan económico, como dice Cande siempre, no es un plan de estabilización, sino que solo depende o dependía de bajar el riesgo país para volver a los mercados financieros, ¿no? Y toda esta situación internacional en donde caen las bolsas, caen los bonos de Argentina y el riesgo país termina subiendo. Entonces pasa lo contrario a la expectativa que tenía el gobierno, sobre todo desde que asumió, que tuvo un montón de problemas en el medio, pero si esto se profundiza, es como ya está, ¿no? El punto final en donde ya con el riesgo país en 1.700 puntos, ¿quién le va a prestar plata a Argentina? Entonces Total. le pega directamente por ahí, más allá que haya cepo cambiario, ¿no? Que Caputo puede manejar el dólar oficial, pero ahora también el paralelo con todas las políticas que ya venimos charlando acá y probablemente lo está haciendo en este momento. Bueno, el cepo un poco lo atempera. No es la misma situación que en el 2018 cuando había pasado algo similar a nivel internacional y bueno, se hizo mierda todo el plan de Sturzenegger, de Caputo, de Macri, porque no había controles de cambio, los dólares se iban y el dólar estuvo subiendo 2 años seguidos sin parar, ¿no? Acá con el cepo uno creería que eso podría no pasar o podría pasar en menor cuantía. Hay Claro, que ver. sí, te da un poder de control, Claro. una barrera para que no impacte de lleno en tu economía. Em,
Para mí serviría, me pongo del lado de la persona que está del otro lado, hacer una especie de cronología, lo cual es muy difícil porque estamos en el medio de este suceso. ¿Cómo querés que lo llamemos? ¿Derrumbe de las bolsas internacionales? ¿Estallido de la burbuja? ¿Corrección de precios? Y ¿Black es Monday? en los timberos también le dicen crack, ¿no? En ¿El Estados crack Unidos de le la dicen bolsa? crack bursátil, el crash financiero. Porque todos usan eufemismos yanquis, ¿no? Todos Claro. hablan como con los términos de la jerga de Estados Unidos. A mí el crack me lleva al 29, al crack del 29, entonces puede ser un crack el de 2008, ¿no? Esto no es un crack, chicos. Falta para eso. Claro, por eso. Algunos crack les remitirá otra cosa, Claro. no a nosotros, pero el punto es, claro, cuál es la magnitud, ¿no? Claro. De todo esto y cuánto puede llegar a durar, cuál puede ser la profundidad, y depende de los distintos activos financieros. O sea, ayer había un crack en el Bitcoin que caía 20%, ¿no? Ese es un montón. Ahora, cuánto vayan a caer las bolsas internacionales y los otros activos es distinto. Ahora, la cronología es difícil pensar dónde arrancó. Particularmente lo que pasó la semana pasada fue algo en Japón, ¿no? Sí. Pero es algo que, si queremos hacer realmente la cronología que viene desde hace un tiempo, la caída en la bolsa de Estados Unidos, que es hace varias semanas, ya que habían días donde acciones particulares de Estados Unidos, las más grandes, Apple, Amazon, Nvidia, que ahora es la empresa más grande del mundo, Facebook y esas, habían días que caían 5, 6, 7%, que no es algo normal, ¿no? Sino que Wall Street se mueve con 0,5, 1% de subas y bajas. ¿Qué venía pasando? Bueno, una suba muy grande previa, particularmente de las acciones tecnológicas, pero de las acciones en general, que desde la salida de la pandemia es toda una fiesta, todos ganan mucha plata, invirtiendo particularmente en estas empresas de la mano de una apreciación por una apuesta a las tecnológicas por la inteligencia artificial, que es algo que se charla en general, ¿no? La aparición de ChatGPT, por ejemplo. Ahora tenemos una inteligencia artificial en WhatsApp, cada vez que la abrimos, en todas las aplicaciones. Bueno, las tecnológicas venían subiendo mucho en ese sentido. ¿Qué pasó? Bueno, empezaron a presentar sus balances, le muestran a sus inversores cuánta guita están gastando, cuánta guita están ganando, cuáles son los planes a futuro. Básicamente sería muy complejo meterse en cada cosa. No, obvio, pero vamos a hacer básicamente las líneas principales. Básicamente es que están gastando muchos billones de dólares invirtiendo en inteligencia artificial y la perspectiva es que capaz que no ganan tanta plata como tenían pensado. Claro. ¿Cuál va a ser el producto que van a vender? ¿Cómo van a recuperar esa inversión? Bueno, eso empieza a entrar en duda. Claro. Y en la medida en que salen esos balances, empiezan a caer algunas acciones en particulares. La diferencia ahora es que es masivo, ¿no? Todo está cayendo. Pero pará, me gustó esta pedagogía de ver las distintas aristas que explican este suceso en la bolsa financiera, porque de nuevo es bastante complejo. Y en la arista tecnológica para mí está bueno porque se mezcla o queda más claro el cruce que hay entre la economía real y la economía financiera, ¿no? Sí, totalmente. Vos tenés en la economía financiera se supone que es que, bueno, la forma de atraer capitales para que esos capitales se inviertan efectivamente en empresas, acciones o en países, bonos, ¿para qué? Bueno, para que efectivamente crezcan y la gente que puso plata reciba más plata. Ese es el core del sistema financiero. ¿Para qué sirve el sistema financiero en el mundo? Ahora, la realidad es que la otra parte del sistema financiero es la parte especulativa, no lo digo de una manera peyorativa, sino como realidad, donde es la apuesta. Bueno, la tecnológica va a crecer. ¿Cuánto? Al infinito. Entonces va todo por tú al coso. Y esa parte de timba, que es la que más le gusta a nuestro ministro de Economía, bueno, en algún momento explota o corrige precios, si lo quieren decir más políticamente correcto. Entonces ahí hay algo en eso de que si todos pusieron guita y de repente el balance no es el que esperaban, bueno, también se van todos muy rápido. O sea, entra guita rápido y sale guita rápido y es esa volatilidad que es parte del sistema financiero y no sé cómo se resuelve, no tengo la respuesta. Con crisis. Claro, bueno, no sé cómo se resuelve de una manera menos traumática. Voy a poner en marxista, es la historia del capitalismo. Cada vez que hay crecimiento, hay exceso de crecimiento en el capitalismo, hay excedentes, hay crisis de sobreproducción, dice Marx hace 200 años. Sí, podría ser también, lo iba a decir de una manera más libertaria, las fuerzas del mercado. Las fuerzas de mercado que se sobregiran, claro. ¿no? ¿Por qué? Porque como charlábamos recién, acá hay algo importante que es también materia de debate entre los progres sobre todo, o entre la izquierda, la centroizquierda a nivel internacional, incluso de la izquierda, que es esto: si hay tanta
divorcio entre los mercados, la timba, lo financiero y la economía real y la producción. Sí. Acá justo estamos tomando el caso muy particular, que es de lo que se está hablando ahora. En parte ya vamos a hablar de Japón, para los que quieran escuchar. Pasa que hay una historia, hay algo que se está produciendo nuevo, ¿no? El avance tecnológico de los últimos años fue impresionante. Claro. La inteligencia artificial es algo que está ahí. Hay problemas, de hecho, los precios reflejan eso. Igual hace unos años era la Big Data. También claro. Yo siento que en el sector privado, de repente, sobre todo con las tecnológicas, es como que hay un concepto nuevo que no terminamos de entender completamente y eso genera la expectativa de, esto va a revolucionar el mundo y va a ser la nueva tecnología de Internet y 2.0, no, ahora pasamos al 5.0 y es como que las cosas a veces toman más tiempo también. Eso justamente, Internet pasó en los 90, en los 2000, principios de los 2000, 99, hay una burbuja especulativa increíble. Se funden miles de empresas, las .com, y quedan pocas que sobreviven y que ganan plata y que hoy son Microsoft, Amazon. Hoy probablemente pase lo mismo, ¿pero por qué? Porque se va haciendo una acumulación tecnológica muy importante, que eso lo que genera son nuevas fronteras de crecimiento, aumento de la productividad, que es la base, ¿no? Tiene que haber, para que haya saltos de crecimiento económico, tiene que haber saltos en la productividad, o sea que los recursos generen cada vez más recursos, intermediados por el trabajo, pero acá como que se especula con una revolución de la inteligencia artificial que estamos por ver los alcances. Pero hay una base, ¿no?, productiva de la economía real. Ahora, lo financiero profundiza esa tendencia de crecimiento y se sobregira, ¿no? Porque están todos invirtiendo en la inteligencia artificial, nadie se quiere quedar afuera, todos van y compran acciones de Nvidia, uno... por ahí es muy de nicho, pero a ustedes seguramente les llegan mails recomendándoles comprar Nvidia, que alguien sacó alguna vez tu base de datos, uno entra a Instagram, lo que sea, pasa a veces con el Bitcoin, y sobre todo estas tecnológicas que llega un momento en que entra demasiado capital especulativo a tratar de, por ejemplo, tratar de anticiparse a esa tendencia de crecimiento de la productividad y termina sobregirando todo esto y generando burbujas, ¿no? Que es esta sobreinversión en este caso puede ser inteligencia artificial, que tal vez no tenga esas perspectivas de crecimiento, por lo menos en el corto plazo, que es el tiempo que por ahí se manejan las finanzas. Entonces, las finanzas terminan profundizando una tendencia por ahí productiva. Hay algo que está sonando, ¿no? Era mío, productiva, pero no... la timba por sí sola no genera nada, ¿no? Claro. Es algo ficticio, es algo que aparece, entra y sale guita, y como ahora que se está quemando plata, nadie sabe a dónde va, bueno, se está quemando, no hay nada que... hay poca gente que está ganando en esta situación, pero bueno, a lo que voy es que las finanzas terminan profundizando esas tendencias de la economía real. Y manteniendo esta arista tecnológica, ahora nos metemos con las otras aristas, pero para mí hay algo que también está bueno, porque salió esa noticia de que Warren Buffett había vendido un montón de acciones de Apple y no me acuerdo si otra tecnológica. Entonces ahí también hay un problema para mí en las finanzas. Traigo un plano más moral, ético, que tiene que ver con que vivimos en un mundo donde hay personas físicas, o sea, no estoy hablando ya de multinacionales, ni de empresas, ni de lugares donde se producen cosas, mal que mal, sino de personas específicas que manejan patrimonios o fondos que son más grandes que PBIs de países completos. Entonces, ¿qué pueden hacer? Bueno, no solo pueden, su decisión puede afectar la tendencia de lo que le sucede al resto. Entonces no es, bueno, las fuerzas del mercado vienen y te resuelven y había una corrección de precios y tal, lo que sea. No, de repente es un multimillonario que tomó una decisión y que hizo que esa burbuja explote antes o lo que sea. Y eso también me parece que es uno de los conflictos, porque si no es como, bueno, ¿qué se puede hacer con esta volatilidad del sistema financiero? Bueno, si vivís en un mundo donde hay personas en concreto que tienen más guita que países enteros y no van a salir bien las cosas. O sea, como sea con sistema financiero, sea como sea, y bien no va a salir. Y ahí tenés a los pelotudos chupándole el orto a Warren Buffett porque hizo toda esa guita. Chicos, son muy pelotudos. Bueno, también pasa porque el viejo la vio, ¿no? La vio antes que suceda. ¿La vio o la generó? No sé, ¿entendés? Porque ahí está la cosa. ¿La vio o justamente todo su retiro hace que arranque antes? Y yo lo discuto a eso. ¿Por qué? Le echa leña al fuego, me parece. Le echa leña al fuego la publicación de algo que él ya hizo. Porque antes Sí. alguien le estaba comprando las acciones que él vendía. Sí. Hay que ver quién se lo estaba comprando. Probablemente, bueno, en el medio hay compradores y vendedores, hay otros compradores grandes que decían, no, Apple va a seguir creciendo, porque además esto se da... Apple, dentro de todo el resto de las empresas tecnológicas, es la que mejor andaba, que mejor balance tenía. En el último balance decía que
Apple había ganado más guita de lo que esperaba el mercado y había vendido más iPhone de lo que esperaba el mercado y más Mac de lo que esperaba el mercado, que son como sus productos estrella. Entonces, el tipo lo hizo como contrario al mercado. Mientras subía, él vendía. Ahora, probablemente esa noticia también, que se dio justo en el fin de semana, haya ayudado, ¿no? Haya metido leña al fuego. El tema es que sí, es cierto que hay grandes fondos que son más grandes que PBIs de países enteros y que pueden mover fácilmente dar vuelta a los mercados financieros de países como Argentina, ¿no? Total, por ejemplo. total. O como hizo el amigo Soros y dio vuelta a la libra esterlina. Claro. A Gran Bretaña la dio vuelta. Sí. Por eso lo odian tanto. Entonces, especulando, ¿no? Entonces sí, hay gente que puede generar movimientos financieros muy grandes, pero no sé si están, no sé si solo particularmente lo de Warren Buffett tiene la fuerza para hacer esto. ¿Por qué? Porque hay miles de millones de dólares que están metidos en una onda especulativa, mucho más especulativa que la de Warren Buffett, que es la que se está rompiendo después de todo esto. O sea, en paralelo a que está pasando esto con la economía real, con las tecnológicas, con esta discusión que se juega incluso en las elecciones de Estados Unidos, se está jugando en parte quiénes van a ser los que van a comandar esta nueva revolución de la inteligencia artificial, si van a ser las startups más chicas con Elon Musk, que banca Trump, o Mark Zuckerberg bancando a Kamala Harris, si es que es la candidata. Entonces, son las tendencias que se vienen. Ahora, en el medio hay un montón de especulación en el cual se mezclan todos estos grandes fondos de inversión que mueven guita que nosotros nunca vamos a ver en nuestra vida y que hacen maniobras que nosotros probablemente nunca vayamos a entender en nuestra vida. Y una de esas maniobras es la que se empezó a romper el jueves-viernes. Por eso hubo una quiebra más grande, por eso hubo un viernes negro la semana pasada que tiene que ver con Japón. Claro. ¿No? Que es la otra parte, la otra cara de la otra línea. Estábamos en la línea financiera que tiene que ver con tecnológicas. Hicimos la unión entre economía real, financiera, existencia de multimegamillonarios y la gente que los defiende gratis en internet. Y vamos a la otra arista que tiene que ver con decisiones de política económica, la decisión del Banco Central de Japón. La decisión del Banco Central de Japón. El Banco Central de Japón sube la tasa de interés un día de sorpresa, nadie se lo esperaba. O sea, hace más caro tomar créditos en yenes, que es la moneda de Japón. Imagínense que la tasa de interés estaba en 0%, o sea, era gratis, casi gratis, ¿no? En el medio hay gastos, pero casi gratis ir a tomar créditos en Japón. Esa tasa pasa a estar al 0,25, que es un movimiento que parece marginal para nosotros que estamos acostumbrados a tasas del 15. Hasta el año pasado habían tasas del 15 mensual, ahora hay tasas del 4 mensual, sí, algo así. CFT total, 289%. Claro, hay 3 cifras, sí, número de 3 cifras. Allá es todo muy marginal. Pero Japón ha tenido periodos de deflación, o sea, es una economía que no entendemos. No, claro, es un lugar muy raro, muy extraño para bueno, para viste nosotros. que igual Japón, justo como en esto de que Argentina tiene muchas especificidades que la hacen única, Japón también es medio así en su región. Tiene como ciertas características que hacen que sea difícil leer Japón en las categorías normales. Pero no nos metamos en eso, vayamos a la tasa de interés. No, o sea, más allá de qué lo lleva al Banco Central, a los banqueros centrales, que son una entidad independiente, supuestamente, que pueden tomar esas decisiones de política monetaria, a hacer más caro el yen, o hacer más caro el crédito en yen, lo lleva principalmente a que estaba sufriendo un ataque especulativo, como le pasó a Gran Bretaña, lo que sea, tratando de defender el valor de la moneda nacional de Japón. Eso hace que el yen sea más caro y eso hace que empiece a caer la bolsa de Japón. Pero el mayor problema son las repercusiones que tiene ese encarecimiento del yen a nivel internacional, porque Japón es uno de los principales países del mundo, particularmente en el sistema financiero, justamente por esto, porque tomar créditos en yenes es casi regalado, es lo más barato del mundo. Entonces, tipos... Era, pero bueno, igualmente la suba es chiquita, por eso también es raro, ¿no? Y es difícil de entender, porque una suba de la tasa del 0 al 0,25 no es nada. El problema es cuando esa moneda es la que se usa de fondeo para todo el mundo. No para todo el mundo, porque nosotros nunca vamos a tomar un crédito en yenes, sino para los tipos como los que vos decías, los billionaires que manejan miles de millones de dólares prestados. Obviamente que alguien va y le deposita para que ellos le manejen la guita y ellos agarran y en parte invierten esa guita y en parte toman crédito, toman préstamos en yenes en Japón al 0% y lo invierten en otro lado del mundo, particularmente en Wall Street, que es donde uno tiene más opciones de inversión, y
generan lo que se conoce como un carry trade, que nosotros lo conocemos porque lo hemos sufrido varias veces, probablemente Porque estemos se llama sufriendo otro. Toto Carry Trade Caputo. Claro, que básicamente es tomar un crédito en moneda dura y invertirlo en algún activo de riesgo, con algo más de riesgo y ganar guita con esa diferencia de tasa. El carry trade más famoso del mundo es este. Los inversores toman créditos en Japón, en yenes, al 0%, y con esa guita van y lo usan para comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos, por Claro. ejemplo, que ahora rinden 4, 4,5, 5%. Hay un montón de ganancias para hacer sin riesgo. Con guita prestada. Con O sea, guita ni siquiera prestada. con tu plata. Vos pedís plata, la valorizás, devolvés esa plata y te quedaste una ganancia. No tuviste que poner un sope. Eso es 100% capital ficticio, eso es 100% timba. Ahí no hay nada productivo atrás. No. Y Por esos son parte de los problemas de vivir en un mundo que no tiene ningún o sea, no es que no tiene ningún respaldo, pero que las monedas son las monedas de los Estados-nación y que no tienen ningún respaldo. Entonces hay una sobredimensión de moneda por todos lados que, bueno, pasa eso. La guita genera guita y así estamos, inundados de dinero que de repente se corrige y no vale nada. Por eso Bukele tiene razón, hay que sacarle la maquinita a los chorros, ¿no? Que emiten dinero sin respaldo, hay que comprar Bitcoin. Ay, qué difícil que es el mundo. Es muy complejo y es gracias a las finanzas que es más complejo. Pero sí, todo, yo lo trato de explicar y, o sea, somos economistas. Hay fundamentos detrás de las cosas, hay historia económica, hay un desarrollo de la humanidad en cómo va cambiando el dinero, pero también hay mucha timba, chicos, o sea, es muy difícil. Pero bueno, seguí con lo de Japón. No, pero está bien. Sí, o sea, también es una cuestión histórica, ¿no? Pasaron muchos procesos para que lleguemos a esta situación y bueno, hay que ver cómo sigue. Pero como hacía el chiste de Bukele y de las máquinas de imprimir dinero, que en general uno ve a los Crypto Bros en estos momentos y dicen, ¿vieron? El Banco de Japón decide qué hacer con su moneda de mierda y termina generando un problema en todo el mundo porque hay que sacarle la maquinita. ¿Qué fue lo que más cayó en estos días? El Bitcoin, justamente. Peor, cayó más el Ethereum. Sí. Supuestamente tiene más trasfondo, más fundamentals económicos y científicos y qué sé yo. Bueno, son las monedas más castigadas, las monedas, ¿no? Entonces, ahí evidentemente está todo interconectado y no hay guarida, no hay... Pero pará, porque la salvataje. interconexión es, Ahora, sí. se termina el carry trade, sube la tasa de interés de Japón, esa plata se usaba para prestar al resto del mundo y valorizarse en otros países, eso se corta, ¿por qué? Porque no quieren pagar la tasa de interés más alta, entonces esa gente que hace, vende sus acciones, vende sus bonos, vende eso que lo estaba valorizando y vuelve a cancelar sus deudas, ¿no? Lo voy a explicar, no es tan así, pero vamos a explicarlo ATP. Entonces va a Japón a cancelar sus deudas por la tasa de interés. Ahora, ¿cómo eso llega? O sea, esa es una arista, para mí. Vos Sí, conectalas después. Y después está la arista criptomonedas, que tiene que ver con que cuando todo se mueve y se sacude, la gente tiene una aversión al riesgo. No está para andar ahí diciendo, yo acá me la recontrabanco. No, nos hacemos bolita y se va a los activos seguros. Sí. Flight Totalmente. to quality, le dicen. Ese es como termina la película, como está terminando ahora. Pero en el medio hay algo que se conoce como margin call, o la llamada de la garantía. ¿Pero por qué? Porque así como los inversores grandes que manejan mucha guita toman prestado yenes y le invierten, por ejemplo, en bonos de Estados Unidos, en acciones, en lo que sea, lo que pasó fue que la tasa de interés subió de forma sorpresiva. Entonces no es tan ordenado como podría ser en otro momento. Supuestamente, si uno le pregunta a los financistas de acá, dicen, no, los bancos centrales del mundo como el de Japón son ordenados y te dan una traza de acá a futuro de cómo va a ir la política monetaria. No, acá el Banco de Japón dijo, mañana la tasa de interés es 0,25. A tu casa, mono. Claro, te lo sube un montón de puntos más de un día para el otro. Entonces, vos no es que decís, bueno, está bien, voy a vender y voy a devolver mi crédito. No, me aumentaron el costo. Alguien se levantó y la pasó muy mal, chicos. Me aumentaron el costo de fondeo. O sea, ahora mi margen de ganancia se achicó bastante. Sí. ¿No? Por ahí no está perdiendo plata porque esto lo viene haciendo hace mucho, pero se le achicó el margen de ganancia. Entonces dice, bueno, hasta acá llegué, aseguro esta ganancia que hice y voy y le devuelvo la plata al Banco de Nomura de Japón o al que sea que esté en Japón. Entonces agarran y venden los bonos de Estados Unidos, los más cautelosos, porque también hay muchos que tomaron crédito en yenes para comprar acciones de las tecnológicas, que venían cayendo, ¿no? Que es lo primero que dijimos acá, vienen cayendo las acciones en Estados Unidos. Entonces, para devolver el crédito, venden las acciones de Estados Unidos. Y van y devuelven el crédito. Hay otros que dicen, esto se va a revertir, esto va a salir bien, esto es una toma de ganancias, como dicen algunos, esto es una corrección, pero si yo me la banco,
tengo el estómago para hacerlo, y tengo la guita para hacerlo, me banco algunos meses, algunos años, y eventualmente lo voy a poder recuperar y le voy a devolver la guita al prestamista y voy a salir ganando. Claro. ¿No? Son como los más arriesgados. ¿Cuál es el problema? Que esa gente debe en yenes y está invertido en acciones. Esas acciones son su garantía de que va a poder pagar el crédito que tiene en yenes. Pero esa garantía está cayendo de precio, cada vez vale menos. Es el colateral tu garantía. Entonces el banco dice, che, pero ahora tenés menos activos que antes. Yo me tengo que asegurar que en algún momento me vas a pagar. Así que te voy a tener que pedir que me devuelvas una partecita para que yo tenga de garantía de repago, de que vos tenés la voluntad de pagar y la capacidad de pagarme. Entonces, aunque esa persona no quiera, pasa esto, el margin call, que el banco le dice, devolveme una parte de la guita para cubrirte. Y tiene que vender esas acciones. Entonces, claro, incluso los que se quieren quedar están obligados a vender. Están obligados a vender. Entonces, todos tienen que vender, quieran o no quieran. Es medio forzoso porque vos tenés una deuda, no es que la hiciste con la tuya. Entonces, para hacer frente, aunque sea parcialmente, a devolver esa deuda, vos estás obligado a vender, en este caso, acciones de Estados Unidos, acciones en donde sea. Por lo tanto, eso genera lo que se conoce como una espiral de la muerte. Claro. Todo baja. Muy tranca el nombre, chicos, no se entendió. Espiral de la muerte porque te piden la guita, vos tenés que vender, pero al mismo tiempo que sí, vos se la vendés devolvés, y hace que baje más el precio y es el entonces te pueden volver a vicioso. llamar. Claro, te vuelven sí. a llamar y te dicen tenés que vender más. Y todo el mundo vende. Nadie compra porque Claro. todos están tratando de tapar agujeros. Entonces eso genera el problema que no se sabe nunca dónde está el piso. Por Claro. eso no se sabe cuándo esto termina. Entonces eso va generando ese problema que es como el nexo entre las criptomonedas o cualquier tipo de activo financiero. ¿Qué es lo primero que vos vendés? Lo Claro, más riesgoso. Lo más riesgoso. Lo más riesgoso es lo que primero vos te sacás de encima. Y eso más riesgoso es lo que tiene más volatilidad, lo que antes cae de precio. Entonces uno ve que el Bitcoin pierde $20.000 en un día, Claro. porque es esta cadena de margin call y al mismo tiempo porque los créditos, es más difícil que te den un crédito para timbiarle en cripto. Entonces te piden más márgenes, más cosas que vos tenés que vender y eso genera esa espiral de la muerte en donde no hay un piso, es muy difícil saber hasta dónde va a durar esta caída en los precios y al mismo tiempo eso genera que tampoco nadie compre. Yo quiero dar un aplauso Sí. para Gonza Da. en este momento, porque lo explicó, la verdad. Esa relación entre las tres aristas, chicos, no se consigue en todos lados. Pero nos falta algo. Pero quiero decir una cosita de esto, que lo del riesgo también, y lo de Bitcoin y las cripto, queda muy claro que porque es la mayor volatilidad en esos mercados. Porque obvio, cuando pasan estas cosas, ahora estamos hablando de algo grosso que pasó. Claro. No es la de 2008, por lo menos no es esto, no es la crisis del 2008, por lo menos no es ahora la crisis del 2008, pero es algo zarpado, no es, la Fed va a subir o no va a subir la tasa de interés, sino que es algo un poco más grosso porque pasó algo que nadie pensó que iba a pasar. No es que había una conferencia donde iba a hablar alguien y como, no, pasó, Japón hizo eso, lo de las tecnológicas venía pasando, como que se empiezan a unir fenómenos que nadie pensó que iban a suceder todos juntos. Y ahí, cuando pasan cosas así, pasa esto de que Bitcoin puede bajar $20.000 en un día, pero cuando pasan cosas más chiquitas también, digo, ¿por qué? Y bueno, como puede subir mucho en un día, puede bajar mucho en un día, porque lo afecta rápidamente eso. Y ahí Argentina como economía emergente y la verdad que tener un gobierno que te orienta todo hacia el mercado financiero cuando vos sos débil en esa cadena, o sea, cuando vos sos riesgoso en esa cadena, ¿qué pasa? Y bueno, que te puede pasar esto, o sea, como que sí, pueden entrar capitales y pueden irse a la chota en uno de estos movimientos. Entonces, son esos riesgos de esa patria financiera. Sí, esta financiarización, o sea, tiene un montón de aristas, pero como todo esto, ahora vamos a ver cómo a nosotros nos pega con el riesgo país, etcétera, pero en el medio le pega a las pobres familias estadounidenses que están endeudadas hasta el techo. Chota. Claro, o sea, ¿por qué? Porque así como van liquidando, que se conoce así, ¿no? Van liquidando activos para pagar deuda a estos grandes capitales, van cayendo las acciones. Caen las acciones. ¿Pero qué son las acciones? Es gente que tiene mucha guita, invierte en acciones. Acá en Argentina somos menos, pero en Estados Unidos, quieras o no, estás invertido en acciones. Sí. ¿Por qué? Porque ellos tienen un sistema de pensión, que es el que quiere replicar Milei acá, Sturzenegger, etcétera, que es básicamente que todos los meses, en vez de aportar al ANSES, lo que sea, como se llama allá, aportan a un fondo privado de pensiones. Como las AFJP. Como las AFJP, es casi lo mismo. Esos fondos de pensiones invierten en acciones. Ahora, mi jubilación cada día que pasa vale cada vez menos. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, esos invierten en acciones, pero también se diversifican en invertir en empresas inmobiliarias
o las cuestiones que tienen que ver con los préstamos inmobiliarios, no los créditos hipotecarios, que ahora se habían puesto de moda en Argentina, pese a que es medio humo porque a nadie se lo dan. Recontra humo, chicos. Creo que Santander aprobó uno y era un ex empleado. O sea, chicos, basta. Bueno, pero la cadena de pago de deuda, de liquidación de activos, llega hasta las casas, hasta las hipotecas. Claro. Si uno tiene que salir a cancelar deuda, o sea, primero salen las empresas las dueñas, después salen los fondos de pensiones, que son los que invierten ahí. Entonces eso genera una cadena de liquidaciones en donde, está bien, eso parece una nube de pedos en donde viven los billonarios que pierden guita en la bolsa, pero que después la terminan pagando los tipos a los que les terminan reventando la casa, rematando Sí, la obvio. casa, como pasó en el 2008, ¿no? Hay que ver si eso llega hasta ese momento. Por eso en el medio están todos mirando a ver qué hace la Reserva Federal de Estados Sí, Unidos. no, es buenísimo ese concepto porque es como, sí, quienes pierden, está bien, vos podés perder miles de millones de dólares y esa gente sigue siendo rica de por vida, porque en realidad maneja guita que ni siquiera es de ellos. Ahora, ¿quiénes son los que pagan la fiesta? Bueno, los que se quedan sin casa. O sea, como que es lo que pasó efectivamente Sí. en 2008, porque los estados salieron a salvar a los bancos, no salieron a salvar a las personas. Entonces, quedó un montón de gente sin casa, descapitalizada, y los bancos vivitos y coleando. Sí, ahora incluso en Estados Unidos ya desde la crisis bancaria del año pasado, de lo que se estaba charlando era de dónde va a salir la nueva crisis en Estados Claro. Unidos, porque esto es cíclico, siempre hay una crisis financiera y el problema es que cada vez es más rápido, ¿no? Sí. Cada vez son menos los periodos de estabilidad. Quiero decir algo antes de eso, porque hay algo ahí en el plano más general. Estaba viendo la hora porque voy a tirar una. Pero hay algo ahí donde cada vez son más seguidas y cada vez es más imprevisible porque los fundamentos económicos no se entienden. O sea, hay algo ahí desde 2008, desde la crisis de 2008, que por ahí acá en Argentina no la vivimos mucho porque en ese momento la economía estaba bastante cerrada. Entonces, como no tenemos un recuerdo traumático del 2008 como sí es en otros países, digo, vos vas a cualquier país europeo y el 2008 tipo, terrible. Perdí la casa. Perdí la casa, como experiencias que por ahí para nosotros se nos viene el 2001, bueno, Estados Unidos, y... Gracias a la década ganada, ¿no? hay que decirlo. Gracias al precio de los commodities. En realidad nos salvó China, así que eso es lo que hay que... No, bueno, entonces, ay, se me fue el hilo. Ah, no, eso de 2008 para acá, que como salieron los estados a salvarlo, o sea, en realidad, ¿qué era lo que tenía que pasar en términos de fundamentos económicos? En esto de la conexión entre la economía real y la financiera. Se tenían que fundir. O sea, se tenían que fundir los bancos, se tenían que fundir los fondos, se tenía que fundir todo, y en eso los estados nacionales tomaron una decisión que fue, no, necesitamos un sistema financiero y un sistema bancario, ¿para qué? Bueno, para que la rueda siga girando. Perfecto. Esa resolución, medio ad hoc, o sea, medio con guita de los estados, lo resolvió, como que lo vamos pasando. Yo siento eso, ¿no? Como que lo vamos pasando, y cada vez más está esta sensación de que todo se va a ir a la chota. Como cada crisis financiera es tipo, che, miren que todo se puede ir a la chota porque nada tiene un fundamento que lo banque. Y a la vez siga y siga, porque esto pasó en 2008, estamos en 2024. Yo hice toda la carrera económica, vos también, pensando que todo se iba a ir a la chota, y acá estamos. Bueno. Haciendo un podcast en Paternal, ni idea, chicos. Gracias, porque vivimos en Argentina, gracias a Dios. En Gracias parte, a ¿no? Dios. Porque ahí hay una desconexión de Argentina. Hay algo bueno que Argentina esté desconectado de las finanzas internacionales, que es eso, ¿no? Pero bueno, no importa. Acá hay un punto que es cierto, ¿no? Que hay es como el respirador artificial de los bancos centrales que emiten billetes para rescatar a los bancos, a las entidades financieras, y que vuelvan a prestar y se vuelva a inflar la burbuja, ¿no? Y es como el respirador artificial, la maquinita de... Por eso recién hablábamos de que, bueno, ahora el foco está puesto en cuándo va a volver a prender la maquinita Estados Unidos. Claro. Pero ahí, en el medio, sigue estando el problema de la economía real. Porque hicimos 2 pasos de los 3 creo que hay. Porque es, por un lado, este problema de las empresas, de las tecnológicas, que no hay unos fundamentos tan sólidos como se creían para la manía especulativa para invertir en tecnológicas, después lo que pasa con el yen y la suba de la tasa de interés de Japón, pero también el mismo viernes salen datos en Estados Unidos de los datos de empleo, que era cuántos empleos se había creado la economía yanqui en junio. El mercado, como está lleno de consultoras, como acá pero peor, están llenos de consultoras que hacen y hay consultoras que hacen el promedio de las consultoras, y el promedio de las consultoras daba el La número, patria consultora. pero mal, el número era que iban a crear, que la economía norteamericana había creado en junio 175.000 puestos de trabajo. Casi todo lo que se borró Milei en su Sí, primera exacto. semestre.
el dato dio que se habían creado 115.000 puestos de trabajo. Entonces había una diferencia muy grande. Y lo peor es que al mismo tiempo, ese es como el dato del titular, pero al mismo tiempo estaba la tasa de desempleo, que como que se desprende de eso. Y las consultoras decían que iba a dar 4,1%, que viene subiendo el desempleo en Estados Unidos, pero tranca, es como que ellos dicen, bueno, estamos bajando la inflación, va a subir el desempleo, como acá, pero un poco más ¿Te suena? tranquilo. El problema es que ellos esperaban que la tasa de desempleo esté en 4,1 y estuvo en 4,3. Y eso generó más pánico. O sea, mientras estaba haciendo mierda el yen, mientras estaba haciendo mierda toda la bolsa, aparece ese dato a la mañana que dicen, bueno, probablemente en Estados Unidos vayamos a tener recesión y nosotros no esperamos que la economía caiga en Estados Unidos. Y eso genera más liquidaciones todavía, más venta de activos. Eso se suma a datos de actividad que también venían flojos. Son muchas cosas que estas consultoras no previeron. Y todo el mercado se maneja con las expectativas de las consultoras que generan sus propias expectativas y generan todas estas burbujas financieras. Entonces está muy ligado el problema ahora de la economía real, particularmente de Estados Unidos, con todo este problema financiero que estamos teniendo en estos días. Entonces son como muchas noticias, muchos datos, muchos fundamentos económicos que generan que esta espiral de la muerte. Y el conflicto latente de claro, Medio Oriente, Israel-Irán, que no porque a la gente le interese la crisis humanitaria de Palestina, ni mucho menos, sino porque puede disparar el precio del petróleo, que es lo que sí están viendo los mercados financieros. Claro, y que es un problema de costos, claro, ¿no? Para todo el mundo. Hoy ven esta sensación, que en Argentina la conocemos mucho, pero siento que es una sensación del capitalismo del siglo XXI, que es que todo se va a ir a la chota, ¿entendés? Como que vos ves las noticias, ves las cosas que pasan y decís, che, todo se va a la chota mal. Y a la vez no. O sea, y a la vez sí pasan cosas horribles en el mundo y en este país, pero como que no se termina de ir a la chota. Yo no es que quiero que se vaya a la chota, lo que menos quiero es que se vaya a la chota, pero hay algo ahí que no se resuelve. Yo sí, que se venga. Ay, Gonza, que la se tiene puta que venir, madre. que se venga ya. No quiero que se venga nada. No, pero ¿por qué? Porque se le venga a Estados Unidos, no a nosotros. Estados Unidos ya está. No, porque pasa algo, un dato curioso, que es que mientras está pasando todo esto, ¿no? Todas malas, terrible, lo que está pasando en las bolsas, en lo real, hay gente que están matando gente en Oriente y la perspectiva es a que maten más. O sea, porque hay todo un movimiento que, bueno, más allá de eso... ¿Vos viste lo que pasó en Inglaterra? Hay un ascenso fascista, o sea, basta de ponerles otros nombres, son fascistas, chicos. O sea, gente yendo en hordas a hoteles de inmigrantes porque les sacan el trabajo es fascista, no hay otra. O sea, en realidad yo no me quiero poner técnica, pero más que fascistas son bastante nazis. O sea, como... Nazis, no puedes decir esa palabra. Perdón. Hitlerianos. No pasa nada, eso tampoco. ¡Ay, la puta madre! ¡Qué censura! No, el algoritmo de YouTube se da cuenta. Bueno, igual está bien, si la decís una vez creo es que no pasa eso. nada. Y eso es preocupante porque nada pasa, pero a la vez todo va creciendo. Y lo vemos acá también, digo, con el ataque de la militante de hijos, con el asesinato de la madre del tipo que vienen amenazando desde diciembre. O sea, son cosas como no termina de estallar en un conflicto por ahí a los siglos XX, guerras mundiales o Guerra Fría, pero termina saliendo a presión en grupos más chiquitos que parecen marginales, pero no son tan marginales. Pero cuando estaba pasando eso... O sea, es presidente, Milei. No, pero cuando estaba pasando eso, Elon Musk, uno de los tipos más ricos del mundo, tuitea, la guerra civil es inevitable. Eso puso. Entonces, evidentemente, se viene en todo sentido, me parece, ¿no? Como que las tensiones van subiendo cada vez más, pero en el medio en que está pasando todo esto, la única acción que está subiendo y está subiendo fuerte en todo el mundo es la de Lockheed Martin. ¿Sabes cuál es Lockheed Martin? Es el que fabrica armamentos en Estados Unidos. El principal manufacturero de armas en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Netanyahu quieren meter a Estados Unidos en la guerra de Oriente. Entonces, ahí hay problemas. Para mí Estados Unidos no se va a meter ahí. Y está bien que no lo haga. Y qué sé yo, está en el medio de la campaña electoral, no sé. O sea, todo apunta, o Netanyahu está forzando todo para que eso pase, ¿no? Por lo menos es lo que parece. Tampoco soy experto en Medio Oriente. Soy economista. Puedo hablar de todo. Pero evidentemente apunta en ese sentido. Sí. Ahora... Creo que como para tratar de terminar de darle y hacer el nexo con Argentina. ¿Qué pasa? Está todo picado, hay un montón de frentes abiertos, geopolíticos, financieros, económicos, de la economía real, burbujas, etc. Cuando eso pasa, ¿qué hacen los inversores, la gente? Bueno, cuando está todo picado en Argentina, nosotros vamos y compramos dólares. Billete. En el mundo hacen algo parecido.
Y sobre todo, van y le compran los bonos a Estados Unidos, que es el que emite. O compran oro. O compran oro. Pero el problema es que, bueno, ahí hay tendencias contrapuestas, que es que el oro también puede ser parte de la garantía que vos tenés que pagar por los créditos que te están defaulteando. A veces pasa eso también. Pero sí, puede pasar con metales preciosos, pero el principal, como el activo más seguro que se ve en el mundo, en general cuando pasa esto, son los bonos de Estados Unidos. Claro. Porque Estados Unidos los va a pagar siempre porque tiene la maquinita de emitir La billetes. moneda de uso internacional hasta que el BRICS se los saque, hijos de puta. Claro, entonces pasa, ese es el reflejo del flight to quality, ¿no? Que es lo que veníamos charlando desde el principio. Entonces, los bonos de Estados Unidos suben de precio, es casi que lo único que sube de precio en todo el mundo. Reflejando esto, ¿no? Que todos los inversores grandes van y se refugian en ese activo más seguro del mundo. También como reflejo de que están vendiendo todo el resto, así como están vendiendo acciones, están vendiendo bonos de peor calidad Claro. que los de Estados Unidos. Entre ellos, los bonos del Toto. Los bonos del Toto, los bonos de Brasil, los bonos de Chile, los bonos de China, todos los bonos del mundo, en menor medida, pero Argentina tiene los bonos más riesgosos del mundo. Claro. Palo a palo con Ucrania, países en guerra. De hecho, creo que nos va peor que Ucrania, porque Ucrania mal que mal tiene programas de financiamiento. O sea, le Tuvimos- prestan guita. A nosotros no nos prestan guita. En un momento sí, ahora eso se revirtió. Bueno. Pero sí. En un momento Argentina, obviamente, Argentina tenía más riesgo que Ucrania cuando gobernaban los cucas. Claro. Ahora ya no. Cuando estaban los cucas, Argentina básicos tenía un que riesgo son. país más grande que el de Ucrania en el medio de la guerra en Ucrania. Pero bueno, eso genera, entonces, lo que charlábamos al principio. A Caputo se le desarma todo el plan si no puede bajar el riesgo país. Porque el riesgo país es como la contracara del precio de los bonos. Si cae el precio de los bonos, sube el riesgo país y es lo que está pasando ahora. Del viernes a hoy subió como 100 puntos el riesgo país. Claro. Entonces el plan de Caputo queda ahí como en stand-by. Ahora hay que ver cómo sigue, ¿no? No, Porque y pará, no me quería ir antes de que nos metamos en Argentina. Ah. Yo he visto bolseros, les voy a decir, que ellos se autodenominan así. me da una gracia. Bueno, bolseros que decían, bueno, no pasa nada porque ahora viene la Reserva Federal y Claro, sube la claro, tasa de esa es la interés, clave, sí. entonces nos salva a todos. Pero si está en un momento recesivo, tal vez yo soy muy del palo De más la fiscal, macro. ¿viste? De la macro, de los fundamentos, de que quiero que las economías crezcan. No tiene mucho sentido en una economía recesiva aumentar la tasa de interés. Bueno, para evitar la recesión sí. No, aumentarla no, es bajarla. Bajarla es lo que están esperando. Están esperando que la bajen. Están Ese es el esperando que la punto. bajen. Claro. Ah, está bien, para hacer más barata Claro, la claro, plata en claro. dólares. No tiene sentido lo que vos decías, Ok, claro. ok, no, está no, bien, no está tiene bien. ningún sentido. Chicos, perdón, mala mía, yo soy el palo de la macro. No, No, no. es bajar la tasa de interés para que sea más barato tener dólares y los capitales efectivamente vuelvan a esos mercados emergentes. Que vuelve el crédito y que Claro. se... Y ahí sí se expande la economía porque es más barato pedir plata prestada. Es más barato pedir plata prestada. Antes y de no esa pasa forma- nada, en septiembre bajan la tasa de interés. Pero ¿cuál es el problema? Claro, eso, la semana pasada, eso también se fue al carajo. O sea, como los mercados se basan en la expectativa de la expectativa de la expectativa, Sí. habían unos precios que dicen, bueno, en base a cómo se mueven determinados bonos y las expectativas, se calcula cuánto espera el mercado que baje la tasa Sí. la Reserva Federal. Le esperaban que en la reunión de septiembre, la reunión formal que hacen todos los meses, en septiembre iban a decidir bajar en 0,25 puntos la tasa de interés de Estados Unidos. Después de lo que pasó el jueves y el viernes, las probabilidades cambiaron y ahora se especula con que bajen la tasa medio punto en septiembre y medio punto más antes que termine el año. Y eso se está moviendo un montón que tampoco es normal. Y hay muchos incluso que especulan con que los tipos, antes que hagan la reunión, salga un día Powell, haga una conferencia de prensa y diga vamos a bajar la tasa de emergencia porque esto se está yendo al carajo. ¿Cuál es el problema de eso? Lo estructural. ¿No? Lo estructural que vos charlabas hace un rato. Si al final la salida siempre es emitir cada vez más billetes, y bueno, esos billetes cada vez van a valer menos. Y vos Bueno, mismo, sí, está el tema de la inflación en Estados Unidos. y que estás minando el valor de tu propia moneda. Pero estás en el medio de una campaña electoral, baby, baja la Bueno, tasa. ese también es otro problema. ¿Qué va a decir Trump? Estos tipos bajan la tasa Somos para... pocos y nos conocemos. Trump va a decir, estos tipos bajan la tasa, quieren hacer crecer la economía, hacer bajar el desempleo para que gane Elizabeth. Elizabeth no. Elizabeth, ¿de dónde la sacaste? No, Elizabeth? porque me confundí con Elizabeth Warren, la que Ah. la que era la jefa Kamala en Harris. diputados. Con Kamala Harris, que, o sea, sería como una especie de interferencia. Es lo que hay que hacer. Además, ya no tiene que ver con una escala nacional, sino con el rol de Estados Unidos en el juego internacional. Bueno, pero Trump ya lo hizo esto. Por eso, digo, en 2018, cuando sube la tasa de interés un poquito, los misma Sí. gente que está ahora, 0,25,
Macri dice, pasaron cosas. Sí. Se corrieron, se terminó el carry trade argentino en este caso, se fue toda la mierda, y Trump dijo, los turros de la Reserva Federal no bajaron la tasa antes de las elecciones cuando la tendrían que haber bajado, y bajaron la tasa al otro día que Trump pierde. Fue algo así. Entonces dice, estos me cagaron. Entonces ahora voy a tener mi venganza. ¿Vos decís que la podrían bajar en septiembre y que Trump la vuelva a subir después? No, eche al titular de la Reserva Federal. No, Trump quiere la tasa baja. Trump quiere, de hecho, Trump dice que él quiere devaluar el dólar. Quiere hacer el dólar más competitivo para poder aumentar las exportaciones, porque están comprándole mucho a los chinos. Pero el problema que tiene eso es más estructural, ¿no? Porque si siempre la solución va a ser emitir más billetes, en ese caso los bitcoineros tienen razón. Los propios tipos de la Reserva Federal están minando el valor de su moneda. Si cada vez que pasa algo, vos vas a salir a emitir plata para rescatar a las empresas, esto no es capitalismo. Bueno, pero esto es así desde 2008, chicos. O sea, ¿qué se dieron cuenta ahora? Justamente, sí. O sea, totalmente estoy de es acuerdo así. con vos. O sea, ¿y cuál es la propuesta ante eso? Para mí la única alternativa en ese esquema no es de repente, o sea, no se va a resolver desde la Reserva Federal. Se va a resolver con otro patrón de moneda que viene de la mano de la desdolarización, de usar otras monedas en el mundo y hacia la tendencia que vamos, que es este mundo más conflictivo y más multipolar y el nueva edad media del siglo XXI, mercantilismo 2.0, chicos. Nos matamos entre todos. Para eso necesitamos destrucción creativa, ¿no? Schumpeteriano se puso a pensar. Bueno, pero eso es lo que ellos piden, ¿no? Lo que piden los bitcoineros. Elon Musk pide eso. Elon Musk me dio gracia porque subió un meme que decía los tiempos difíciles hacen grandes hombres. Obvio que es hombres porque son así. Bueno, y que nunca tuvo tiempos difíciles él, ¿no? No, bueno. Déjame hacer la línea. Perdón. Los tiempos difíciles hacen grandes hombres. Los grandes hombres hacen, ¿cómo era? Tiempos... Realmente no me acuerdo de esa frase. Bueno, era como la frase así y de repente dice... los grandes tiempos... Los grandes hombres vienen de momentos difíciles. Esos grandes hombres generan buenos tiempos. Los buenos tiempos generan hombres débiles y los hombres débiles generan tiempos difíciles. Y lo sube él como diciendo, estamos en un momento difícil porque son hombres débiles. Hola, hombre débil. Momentos de mierda está generando. Me molesta mucho cuando la gente sube, es lo de Toto Caputo de la semana pasada con el gráfico. Sí. Cuando suben cosas que los hacen quedar mal a ellos. ¿Quién se cree que es él que está forzando un...? ¿Qué tan...? O sea, ¿cómo te podés percibir un hombre fuerte si el tipo ni siquiera puede aceptar que su hija sea trans, por ejemplo? Ay, sí, qué pelotudo. Son cosas muy... O sea, muestra debilidad por todos lados el tipo. O sea, ni siquiera te puedes bancar eso y decís que es por una conspiración internacional que está en contra tuyo, porque tu hija decidió que no estaba de acuerdo con su género que tenía que nacer. Es terrible. Es terrible. Es realmente una... No, y da la pauta de que es una mala persona igual. Es así. O sea, vos no reconoces a tu hija, sos una mala persona. Me importa un huevo. El por qué. Aunque sea el porqué más terrible del mundo, vos lo trajiste al mundo, hacete cargo, flaco. No es tan difícil, o sea por lo que sea, te salga como te salga y bueno, es tu hijo, baby, ¿qué querés que de algún lado salió? Vos lo trajiste, ¿eh? No lo trajo otra persona. Pero bueno, estamos en manos de esa gente. Estamos en manos de hombres más débiles. O menos, sí. Y hay un problema con los hombres débiles, generan guerras. Vamos a Argentina y nuestros hombres débiles, nuestro presidente que no se banca a tener papada. No, para mí sí, todo esto tiene un nexo, varios nexos, que es desde esto, el contexto financiero turbulento internacional, que se mete, o sea, toda esta salida de opciones de riesgo, de inversiones de riesgo de Argentina, que genera esto que suba 100 puntos el riesgo país en un día o más. Hoy había subido como 7%, terrible. Hay que ver cómo termina, porque es que estamos al mediodía. Pero que se hace pie en una situación financiera en Argentina que no venía bien para el Toto. No. El riesgo país venía subiendo desde antes. Las acciones argentinas venían cayendo desde antes. Entonces es como algo que puede profundizar esta tendencia a que el plan se le esté yendo de las manos. Porque como decimos siempre, el plan del Toto es bajar el riesgo país para volver a tomar deuda y hacer el rollover de la deuda de diciembre y, bueno, de enero, diciembre, así todo. Diciembre, julio, se paga a mitad y a fin de año. Sí, y como la única estrategia del gobierno de apelar a la recesión para bajar los precios. O sea, la única bandera que les queda es ese plan 222, o sea, 2% de inflación, 2% de tasa de interés y 2% de crawling peg. El crawling peg lo decide el Banco Central, así que lo pueden mantener porque tienen un cepo cambiario. Y el 2% de inflación es lo que no terminan de
llegar, ¿no? Y la única manera que tienen, porque no son nada innovadores, es, bueno, que no se pueda vender nada. Y que no se pueda vender nada, entonces que caigan las ventas, caigan las ventas, caigan las ventas, la gente se quede sin laburo, no haya plata, y que efectivamente tengan que liquidar los saldos a el precio que tienen. Es la única herramienta del gobierno para bajar efectivamente los precios. Esta idea de que no hay plata y que la escasez hace que el peso esté más fuerte, que es una idea muy monetarista, poco poco real, pero que es muy traumática, de nuevo. O sea, lo que ves mes a mes son caídas intermensuales e interanuales de las ventas. Son aumento del desempleo. Es como una recesión deliberada para bajar los precios a toda costa y no es tan efectiva. ¿Por qué? Y bueno, porque vos estás generando recesiones muy profundas donde seguís teniendo una inflación de 3-4 puntos. O sea, tampoco es que tenés una inflación cero, ni mucho menos. ¿Le importa al gobierno? Yo creo que no. No, porque quedaron como casados a lo único que puede ofrecer Milei como a la opinión pública, a la gente, que es ir bajando la inflación mes a mes, ¿no? Sí. Es como que están armando todo en base sobre todo a la recesión, a que no haya plata, este discurso monetarista de sacar pesos para hacer el peso fuerte, en realidad lo único que refuerza es la recesión, ¿no? Es como que genera refuerza la recesión que ya venía desde antes, la profundiza cada vez más porque no hay perspectivas que vayan a haber pesos para hacer compras. Y ya no hablan de recuperación ni siquiera, claro. Ya ni está en el discurso. Claro, entonces eso genera que cada vez sea peor, ¿no? Pese a que ellos públicamente dicen, como decía Cande la semana pasada, del gráfico de la recuperación de salarios, eso se verifica fácilmente con que el consumo sigue cayendo y no hace piso, incluso cuando uno lo mide mes contra el mes anterior, sigue cayendo. Que es los datos de los que hacen relevamientos de consumo dan todos igual, no es que hay algunas consultoras que dicen una cosa y otras que otra, no, en general todo está cayendo y el único dato por ahí que agarra el gobierno, es decir, la actividad económica hay meses donde está creciendo, pero es porque toman los indicadores agregados donde aparece que está creciendo la minería, el petróleo y sobre todo el agro, porque el agro viene de un mes de un año de sequía. Entonces, todo eso crece mientras todo el resto cae, todo el resto de los sectores cae. Y bueno, eso se refleja en que aumenta el desempleo, baja el consumo. El problema de la economía real es muy importante. Es muy importante, es galopante, lo vivimos todos y todas. Yo creo que hay algo ahí, capaz en la urbanidad se nota más, pero hay algo donde estamos mal, se ve mal, la gente está mal, hay más marginalidad en general. Salieron los datos ahora ayer, creo, antes de ayer. Sí, la UCA lo sacó con los microdatos. Con los microdatos, claro, y la pobreza llegó al 55% y la indigencia al 20%. Por ahí uno dice, bueno, uno lo lee, lo ve en los portales y dice, bueno, el 20% de la gente vive en la indigencia. Pero la indigencia técnicamente es que vos no llegás a comprar la cantidad de calorías necesarias para no sufrir inanición. Eso en castellano significa no pasar hambre, claro, ¿no? Y no tener los nutrientes necesarios para vivir durante el mes. O sea, hay 20% de toda la población argentina que está en situaciones en donde pasa hambre. Sí, y es sádico, porque o sea, con el mismo gobierno duplica la indigencia, o sea, duplica la cantidad de gente que no puede llegar a comer y en el medio no compra alimentos, no reparte los alimentos que tiene, desfinancia los comedores, o sea, como que es un problema que sí genera un problema estructural, porque cuando vemos, no sé, la pobreza en la infantil, bueno, no es un problema de hoy, es un problema de que esos pibes van a crecer teniendo menos oportunidades que el resto porque nutricionalmente están peor que el resto. Claro. Entonces, como que, ¿qué pretendes de país de desarrollo si tenés gente que niños, infancias que no pueden consumir lo que necesitan para desarrollarse? No, totalmente. Es cínico. Totalmente. Y las perspectivas no ayudan en ningún sentido, sino que tanto por el lado como del plan económico que tiene el gobierno, que es esto de inducir a la recesión, genera un problema que es que la base, ¿no?, de su plan económico, de la supuesta confianza que iban a generar en los mercados para que hayan inversiones y la economía crezca, que es, por ejemplo, el superávit fiscal. Cada vez se le hace más difícil llegar al superávit fiscal porque nadie consume y si nadie consume no hay IVA, no hay recaudación por IVA. Las empresas no invierten, entonces no hay recaudación de ganancias. Y mes a mes uno va viendo cómo esa recaudación cae cada vez más. Entonces el gobierno ajusta más. Da menos guita a los comedores, paga menos asignación por hijo, etc. Y eso genera todavía peores condiciones de vida. Entonces es otra situación en donde las condiciones van cayendo cada vez más mientras el gobierno refuerza esas mismas, supuestamente esas mismas condiciones para que en algún momento esto salga bien.
No se Total. sabe nunca cuándo va a ser ese momento, ¿no? No, y la única salida que parece haber, por lo menos de gran parte del mundo de economistas, es, bueno, devalúen. Claro. Y eso es lo único que hace, o sea, no porque no haya problema de sostenibilidad con este esquema, está claro que hay problema de sostenibilidad con este esquema. Ahora, si vos devaluás en este contexto, lo único que generás es más pobreza, más indigencia y que todos los sectores que viven en pesos sean más pobres. Entonces, como que también a mí me pone un poco nerviosa, siento que ya hay como una bandera de que hay que devaluar y no. Banquen, hay que hacer otras cosas que este gobierno no está dispuesto a hacer, pero la salida de devaluar es la salida de los sectores que tienen dólares, o sea, es la salida que les sirve a los que tienen efectivamente capital, no es la salida que tenemos que estar diciendo quienes ganamos en pesos. No, es una transferencia de ingresos desde los que ganamos en pesos a los que tienen instrumentos o que hacen ventas dolarizadas o que tienen una economía dolarizada, como los sectores que exportan particularmente. Total. Y en parte el financiero. Entonces, en los hechos termina operando como una transferencia de ingresos para que ellos ganen más plata, como la salida para los economistas es esa, porque así entrarían dólares al Banco Central, ¿no? Ese es el fundamento como más económico, que generaría más competitividad para las exportaciones argentinas. El problema es que lo pagamos con menores condiciones de vida, todavía peores para todos nosotros. El gobierno dice igualmente algo así, dice un argumento muy parecido a este, que es el que tiene Arriazu, que dicen, no, devaluar es solo algo transitorio, una transferencia de ingresos, genera un shock de competitividad, pero de corto plazo, porque después se vuelve a trazar el peso de vuelta. ¿Qué es lo que le pasó de diciembre para acá? Claro. Ahora el problema, ¿cuál sería la salida de Claro. eso? Bueno, seguir reforzando el superávit fiscal hasta que algo pase, seguir tratando de bajar la inflación mes a mes, algo que le está costando que baje del 3,7 supuestamente que va a dar el mes pasado, pero parece difícil que baje de eso. Y después está el problema, que por eso los economistas hablan de devaluación, de que no tienen dólares en el Banco Central. Entonces es como que la salida para eso sería que venga un rescate internacional, que venga un rescate del FMI, de Trump, etc. Pero ahora tenemos que la semana pasada salió uno de los asesores económicos de Trump y uno de los responsables de haberle dado 45.000 millones de dólares a Macri, a Caputo en 2018, a decir, no hay plata para Argentina. Ustedes están gobernando como peronistas, le dice incluso. La nota es muy chistosa. Le dice, ustedes lo bardea a Caputo, porque obviamente, como Carone le va a dar plata de vuelta a Caputo cuando Caputo ya se la patinó antes y se patinó 45.000 millones de dólares. ¿Por qué no se patinaría 10 o 15? Entonces el tipo dice, no, están confiando en que va a venir Trump y los va a rescatar y eso no va a pasar porque Milei ni siquiera sabe hablar inglés. No le puede pedir a Trump guita, pues no lo conoce. Y lo bastardea bastante, es muy divertida la nota. Pero entonces como que no hay un horizonte en donde uno diga, bueno, capaz que en determinadas condiciones a Caputo le sale bien, ¿no? Como tuitean algunos financistas. Y si sale bien... ¿Y si sale bien? Bueno, cada vez hay menos posibilidades. Hay velitas, en cualquier momento se ponen a hacer altares, a ver si les sale. Macumbas. Hijos de puta. Es un acto de fe. Es un acto de fe total. Qué buen momento para que el oro del Banco Central no esté en Argentina, ¿no? Gran momento del mundo financiero para haber dejado el oro en Londres, chicos. La vieron, ¿eh? Totalmente, porque justamente venimos de años en donde acá creo que ya lo dijimos, los bancos centrales del mundo, China, la Unión Europea, los nórdicos, todos compran oro desde hace varios años, vienen comprando para diversificarse, sobre todo el dólar, por todo esto que venimos charlando hasta ahora, y Caputo lo manda a Londres, andás a ver para qué. O sea, bueno, hay que ser pelotudo. Para tomar el repo. Y al mismo tiempo, toda esta situación hace que sea más difícil el repo que supuestamente va a entrar, que es tomar más deuda. Pero no, es que todo esto que sucedió que no tiene que ver con el gobierno. O sea, no le vamos a echar la culpa al gobierno de un cisne negro en Tokio, está claro. Pero, ¿qué hace? Bueno, muestra la fragilidad de haber apostado todo a un nuevo ciclo de endeudamiento. Claro. Por ahora, chicos, no. A que más o menos le sonríe al mundo, que es lo que habían hecho en 2018. Macri dice, pasaron cosas justamente por esto. Ahora, ¿les puede llegar a salir bien en algún momento? Puede ser. Depende que haga la Reserva Federal. Si sobreviven estas semanas y cambia el ciclo monetario internacional, bajan la tasa de interés, los capitales vuelven a salir de Estados Unidos y tal vez convenzan que vengan a Argentina, baje el riesgo país y puedan volver a ser la gran Sturzenegger en 2016. A mí me gustan más los modelos de desarrollo focalizados en la economía real, ¿viste? Que es más fuerte, más sostenible. Tarda más, pero bueno, no pasa esto que te levantas un día, levantaron la tasa de interés en un país y se te cae el castillo de naipes. Tarda en llegar y al final hay la recompensa. Concha de tu padre. Pero el problema es
Que no, si están viniendo las inversiones. Vamos a tener la mayor inversión de la historia argentina. Bueno, este capítulo va a durar más de una hora. No, chicos, no, porque no. este tema lo tenemos Ya que terminamos. tratar. Sí, bueno, lo podemos charlar la próxima. No, pero ahí están la inversión del GNL, Sí. la inversión de cobre y plata en Sí. San Juan. Esa inversión ya se... Me estás diciendo cosas que ya se sabían que se iban a hacer y ahora lo van a hacer con mejores condiciones fiscales. Van a perforar más en Vaca Muerta. O sea, Sí. es todo bullish. Sí, el tema es cuánto de eso va a quedar acá, gracias al RIGI. Sí, ni siquiera, no sé, capaz que hoy a la mañana lo reglamentaron, pero el RIGI todavía no está reglamentado. No. así que- Son Ahí está. son malos en sus propios términos. O sea, como que, Ay. chicos, quieren dar beneficios y no pueden reglamentar las cosas. ¿Qué pasa? ¿Le falta alguien de técnica? Legales y técnica. Está Sturzenegger solo, pobre. Necesita un equipo. ¿Vos viste que los tipos de... ¿Vos viste el tweet que tiró Sturzenegger hoy No, para no los llegué a ver. empleados públicos? Nada, es un forro. Yo creo realmente que tiene una perversión. O sea, bueno, me voy a poner Nelson Castro a diagnosticar gente. Pero no, que tiene alguna cosita donde le gusta que lo odien, ¿entendés? Su forma de escritura es tipo, sí, odienme. Y yo me acuerdo de ese video donde lo fletan de la cancha de gimnasia, porque es tipo, hijo de puta, andate de acá, ¿qué haces? Gran momento del fútbol argentino. Lo mejor que hizo Gimnasia en sus... ¿Cuántos años de historia? Bueno, gran momento, gracias hinchas de gimnasia. Y el chabón se va y se va con una sonrisa. ¿Por qué? Porque le gusta que lo odien. ¿Por qué? Porque es un forro. Hay gente, a mí me cuesta mucho entenderlo porque realmente me cuesta entender que haya gente que es mala. Pero es malo, boludo, no hay otra explicación. Como escribe como para que le digan, forro hijo de puta, quiero jugar con tu cabeza a la pelota, ¿entendés? Y No hay sí. otra explicación. No, porque se va con esa mirada, viste que hacen algunos cuando lo están bardeando, dice como, ya te va a caber, ya te voy a agarrar. Y obvio, el tipo va Yo a te voy a manejar la fundir. economía del Yo país. te voy a claro. fundir, hijo de puta. Ya le va Me a viene caber. la tercera ahora. Ya te voy a cagar, claro. Se va como con esa, viste, esa mueca, las mira como diciendo, no te voy a agarrar ahora, te voy a agarrar después. Y sí. Ay, Dios, lo detesto. Pero bueno, supuestamente apuestan a eso, a la desregulación de la economía, blanqueo, va a entrar guita por el blanqueo, supuestamente, va a entrar plata por el RIGI y la moratoria, ¿no? Raro, ¿no? Que una baja de impuestos genere más, genere guita, no sé, es rarísimo. Pero Es raro. supuestamente ese va a ser el puente hasta que venga Trump y ponga la plata. Bueno, chiquis, todo lo de YPF Petronas la semana que viene. Y veamos qué sucede en esta semana muy tranquila en los mercados financieros. Sí. Veremos qué pasa. qué sé yo. Si ustedes no saben qué hacer con su dinero, se pueden suscribir a nuestro canal o Claro. hacernos una donación única para que sigamos creyendo, porque esto es economía real, chiquis. Acá hay inversión, hay guita. Acá estamos invirtiendo, Acá claro. estamos Mientras invirtiendo, todo se cae, apostando en este país. y no estamos timbeando, estamos invirtiendo en la economía real. Gonzo es el que timbea. Si tuviese plata, Gran momento para tener plata este. claro, para agarrar lo líquido. ¿no? Claro. Pero bueno. Bueno, babies, nada, nos vemos la semana que viene y ya. Y que anden bien, sí. Suerte.